Estimados estudiantes, soy la autora Milena Gil y junto con Saludar les presento la clase correspondiente a incrustaciones de resina indirecta impartida en la modalidad de cápsula. Un material restaurador ideal debe cumplir las siguientes funciones básicas: permitir el enfoque más conservador en el tallado de la cavidad, restaurar de forma óptima la morfología y la resistencia mecánica original del diente para restablecer la función adecuada, asegurar la adaptación externa e interna y el sellado de la restauración para prevenir caries recurrentes, lesiones pulpares y sensibilidad dentinaria, ser biocompatible con la estructura vital subyacente, proporcionar una duración satisfactoria. Y por último, debemos incluir un requisito sumamente importante que es la estética. Este último requisito, lograr alcanzar una función y una estética natural, se tornó en un desafío para las restauraciones posteriores, lo que ha llevado a ir desplazando en el tiempo las alternativas como las amalgamas e incrustaciones metálicas. Es decir, se ha tornado en una preocupación importante tanto para los pacientes como odontólogos. Los materiales y las técnicas restauradoras adhesivas actuales hacen posible tratar la mayoría de los dientes posteriores de forma estética, siempre que se elija el sistema restaurador adecuado. Es así como las resinas indirectas cumplen un rol fundamental como alternativa a elegir, siendo el motivo de esta clase establecer cuándo, por qué y cómo pueden utilizarse. Como odontólogos es de nuestra responsabilidad elegir los materiales y las técnicas adecuadas a cada situación clínica. Los numerosos métodos restauradores disponibles pueden clasificarse en tres grandes grupos: técnica directa, técnica semidirecta y técnica indirecta. En la técnica directa constan solo de procesos intraorales que requieren una única cita. La semidirecta incluyen pasos intra y extraorales para producir restauraciones cementadas en la consulta dental, en contraposición con la técnica indirecta que requiere varias citas y la colaboración del laboratorio dental. Magne describe en detalle esta clasificación y da las recomendaciones para cada técnica. Además, les hace mención a que como técnica restauradora indirecta considera, además de las resinas indirectas, las cerámicas, para que también lo tengan en cuenta. Una forma esquemática de visualizar las tres técnicas de la descripción anterior es la presentada en la imagen, donde claramente se visualizan en la técnica semidirecta e indirecta la necesidad de una preparación cavitaria adecuada, dado que ambas restauraciones serán cementadas. En el siguiente diagrama también se presentan las tres técnicas disponibles: directa, semidirecta e indirecta, y sus alternativas en cuanto al uso o no del sistema CAD/CAM. Así tenemos que variantes con el uso o no de estos sistemas computarizados en restauraciones semidirecta e indirecta versus la habilidad del odontólogo o del laboratorista. Las resinas compuestas como material tienen características que pueden limitar su uso, tales como la contracción volumétrica, la infiltración marginal, el estrés de contracción. ¿En qué situaciones en especial tendríamos que considerar otra alternativa restauradora? Cuando nos encontramos con cavidades amplias, donde se torna más compleja la técnica de aplicación de este material y pasa a ser también una limitante de su uso o aplicación. Como introducción a la técnica, en el ejemplo presentado, tenemos situaciones clínicas donde las resinas compuestas directas se ven limitadas por lo que ya vimos en la diapositiva anterior, las características inherentes al material. Y lo que se evidencia en la imagen, que en cavidades amplias la técnica asociada a la aplicación de la resina directa se dificulta para lograr una eficiente restauración. Es decir, en cavidades con gran destrucción requieren grandes volúmenes de material y se acentúan estas limitaciones. Es en este momento que debemos optar por una resina compuesta indirecta como alternativa restauradora y como en este caso donde más se evidencia el compromiso cúspide. Respecto de qué camino seguir en la toma de decisiones restauradoras,
tenemos que tener un acabado conocimiento del material y de la técnica. Además de que debemos definir la situación clínica en la cual trabajaremos. Mencionamos ya anteriormente cavidades amplias y compromisos cuspídeos nos conllevan a tomar decisiones de resinas indirectas como alternativa. Y así también sucede en situaciones como contactos difíciles de dar con técnicas directas. Entonces, no solamente es el material el que debemos considerar, sino el terreno biológico. Y de esta manera nos podemos ayudar con radiografías, test de vitalidad y además haciendo una evaluación de la extensión de la lesión. Respecto de qué camino seguir, vía directa o indirecta, en la toma de decisiones, resulta fundamental el conocimiento acabado del material y las técnicas para efectuar restauraciones estéticas. Como ya vimos anteriormente, situaciones clínicas de cavidades más amplias o con compromiso de cúspide ya nos orientan a elegir resinas indirectas. Lo mismo ocurre en situaciones clínicas donde los puntos de contacto son difíciles de dar con técnicas directas. Ahora bien, también clínicamente debemos considerar la evaluación diagnóstica respecto de la extensión de la lesión, la vitalidad del diente y radiografías que pueden aportar mayor información, que finalmente nos va a llevar a fundamentar aún más esta elección. ¿Qué consideración especial debiéramos tener, por ejemplo, en el recambio de restauraciones? En este caso, en la imagen representado por una amalgama en un premolar, donde debemos recambiar y elegir entre una técnica directa o una técnica indirecta. En este caso, debemos considerar que la planimetría de una incrustación va a ser expulsiva, por lo tanto va a requerir mayor desgaste y un posible recubrimiento de las cúspides de soporte. Por tanto, en forma preliminar, dentro de lo posible e indicado, en el recambio de amalgamas, que como bien saben, su planimetría era retentiva, como primera opción, la alternativa restauradora es una resina directa. Como ejemplo anterior tenemos la siguiente situación clínica donde la amalgama que se ve en la imagen presenta una fractura, lo que hace indicar un recambio. Por tanto, si ustedes observan, la estructura involucrada no hace necesario extender la preparación ni tampoco elegir una técnica indirecta, sino que se mantiene una restauración con resina compuesta. En cambio, en esta siguiente situación de recambio de restauraciones, donde claramente evidenciamos que la estructura dentaria ha sido mutilada debido a que este premolar presenta una fractura parcial de la corona, hemos elegido como técnica restauradora una resina indirecta, donde evidenciamos que la preparación es expulsiva, donde nosotros posteriormente vamos a poder cementar esta restauración. Con el objeto de acercarlos un poco más a la clínica, les voy a presentar en las siguientes diapositivas ejemplos acotados de los 3 tipos de técnicas disponibles para la confección de restauraciones estéticas en el sector posterior: las resinas directas, las resinas semidirectas e indirectas. En la técnica de resinas compuestas directas tenemos la siguiente situación clínica presentada en la diapositiva, donde aparecen restauraciones de amalgama en dientes posteriores, en este caso un premolar y un molar, donde en ambos casos se compromete un contacto proximal. La secuencia que ustedes ven gráficamente pueden ir analizando, ¿no es cierto?, las distintas etapas, donde obviamente se presenta una eliminación de la lesión, el tema de cómo se colocan las bandas, ¿no es cierto?, y posteriormente la técnica adhesiva con el rodete que conforma la zona proximal, y en la secuencia más o menos se describe también
la implementación de estos pigmentos, los cuales van dando una caracterización hasta llegar al resultado final. Esta técnica ustedes ya la vieron en detalle el semestre pasado, por tanto, solo a modo de ejemplo, quise recordar un poco para que lo tengan en cuenta que esta es una alternativa que nosotros podemos optar, pero siempre y cuando se cumplan las indicaciones de estas restauraciones. En estas imágenes encontramos ejemplos de dos casos clínicos de resinas semidirectas, donde la primera abarca un punto de contacto y este se reproduce en la incrustación que vemos en el modelo de trabajo en verde con el resultado final cementado. Y el otro caso, que también es una amalgama, donde además de la cara oclusal tenemos una cara libre que reconstituir. Observamos la preparación y al final la incrustación ya confeccionada en el modelo de trabajo. En el caso de las resinas indirectas, tenemos una secuencia, ¿no es cierto?, donde observamos una fractura cuspidia en un segundo molar inferior, una restauración de amalgama MOD y también una restauración de amalgama MOD en un premolar. Posteriormente vemos un modelo, ¿no es cierto?, donde se observa que una de las restauraciones, que era la que tenía esta fractura cuspidia, abarca esa zona, ¿no es cierto? Y obviamente ahí hay un diseño de la preparación con un rebaje. Y posteriormente la restauración del primer molar inferior mantiene la preparación con la disposición MOD. En cambio, en el premolar se presenta claramente una confección donde la cúspide vestibular también ha sido rebajada. Y en la última imagen se observa ya la cementación terminada en el caso clínico. ¿Ya? En la otra imagen observamos también una amalgama, pero en este caso, si ustedes se fijan bien, esta amalgama es oclusal. A simple vista se ve eso, pero si ustedes miran con mayor detalle se van a dar cuenta que hay una translucidez del esmalte y que obviamente a la clínica era a consecuencia de tener una lesión, ¿no es cierto?, de caries, que posteriormente en la imagen siguiente se observa después de esta eliminación cómo quedó la preparación, ¿no es cierto?, y que obviamente esto determinó la necesidad de hacer una pequeña reconstrucción, ¿no es cierto?, y un tallado cavitario específico con ciertas características para poder recibir y mantener de manera más óptima esta incrustación. Respecto de las indicaciones de las técnicas para dientes con cavidades extensas, se debe escoger, como ya mencionamos anteriormente, una técnica indirecta o semidirecta. Mencionamos a dos autores que describen las restauraciones indirectas. Mangani, que define que las restauraciones indirectas estarían indicadas en todos los casos que requieren reconstrucciones, por ejemplo en cavidades clases 2, con grandes áreas interproximales, reconstrucciones de una o más cúspides y que tengan una distancia intercuspidia o istmo interoclusal extendido por más de un tercio del ancho de la superficie oclusal. Angelicati define como técnica directa la que consiste en fabricar una restauración fuera de la cavidad oral, utilizando una impresión del diente preparado. Como ya vieron en el semestre pasado, en restauraciones estéticas de dientes posteriores, las resinas compuestas son de uso común como material restaurador directo. Y la forma de polimerización es por lusoquímica. Las resinas indirectas surgen de la premisa que las propiedades físicas mejoran si este material se somete a una polimerización secundaria, que puede ser a través de calor, con o sin presión,
una fotopolimerización intensa o ambas. Entonces, en el caso de las resinas indirectas, tenemos o podemos encontrar las resinas que son fotopolimerizadas porque tenemos unas unidades especiales de fotopolimerización, ¿ya? Que pueden estar en la consulta o ser de uso de laboratorio. Las fototermopolimerizadas tienen además un curado térmico. Las presopolimerizadas son por luz y presión y las termopresopolimerizadas es calor y presión. Y son las que cumplen con el mayor grado de conversión de monómeros, llegando a un 90%. Como ya vieron en el semestre pasado, en restauraciones estéticas de dientes posteriores, las resinas compuestas son de uso común como material restaurador directo. Su forma de polimerización es por uso química. Las resinas compuestas indirectas surgen de la premisa que las propiedades físicas mejoran si este material se somete a una polimerización secundaria a través de calor, con o sin presión, fotopolimerización intensa o ambas. Es así como podemos encontrar entonces resinas indirectas que son fotopolimerizadas, que las podemos tener en consulta y que cuentan con una unidad de fotopolimerización convencional. Las que son fototermopolimerizadas, que además reciben un curado térmico, las fotopresopolimerizadas, que tienen luz y presión, y las termopresopolimerizadas, que son las que cumplen con el mayor grado de conversión de monómeros, llegando a un 90%. Esta polimerización secundaria mencionada en las resinas compuestas indirectas tiene relevancia en que, por un lado, aumenta el grado de conversión del monómero a polímero y reduce los efectos secundarios de la contracción de polimerización, lo que conlleva a una mejora de las propiedades físicas y mecánicas de las restauraciones. Previo a realizar preparaciones cavitarias para resinas indirectas, deben evaluarse ciertas consideraciones tales como posición del diente en boca, grado de abrasión de los dientes vecinos, antagonistas sanos o restaurados, músculos masticatorios, arcada completa o parcialmente desdentada, si el paciente es portador de prótesis removible y la función del diente a restaurar en esta prótesis. Recuerden que al inicio de la presentación hablamos que el material restaurador ideal debiera cumplir ciertas funciones que se van a condensar ahora con 5 principios básicos. El primero tiene que ver con la preservación de la estructura dentaria, donde hablábamos de permitir el enfoque más conservador en el tallado de la cavidad, es decir, evitar desgastes excesivos, y debemos ser conservadores al tallado con el tejido dentario. El segundo principio tiene que ver con la retención y la resistencia, es decir, restaurar en forma óptima la morfología y la resistencia mecánica original del diente para restablecer la función adecuada. Esto es necesario para mantener la restauración unida al tejido dentario en las preparaciones de resina indirecta. Recuerden que es la adhesión micromecánica la responsable en la cementación de que la restauración cumpla con los requerimientos funcionales, biológicos y estéticos. Priorizar aquellas formas que sean capaces de resistir fuerzas masticatorias y diferencias biomecánicas con el material restaurador. El tercer principio tiene que ver con la integridad, es decir, asegurar la adaptación externa e interna y el sellado de la restauración para prevenir caries recurrentes, lesiones pulpares y sensibilidad dentinaria. Tiene que ver con los márgenes de la restauración, que queden adaptados a los bordes cabos marginales de la preparación. El otro principio tiene que ver con la preservación del periodonto, es decir, hablamos nuevamente de ser biocompatible con la estructura vital subyacente, no dejar márgenes subgingivales para mantener y preservar la salud periodontal. Y el principio de la durabilidad tiene que ver con proporcionar una duración satisfactoria de la restauración, es decir, tenemos que garantizar y pensar en considerar
el espesor o grosor en función de la estructura dentaria remanente y de la restauración a confeccionar. Es decir, evaluar grosores de la estructura dentaria y grosores mínimos necesarios del espesor de la restauración para su preservación. Y por último, como habíamos mencionado anteriormente, la estética. Recuerden que el aislamiento absoluto es una etapa fundamental en la confección de restauraciones adhesivas, en este caso las resinas indirectas. Nosotros en forma secuencial vamos a tener que realizar este aislamiento en varias etapas de la confección de este tipo de restauraciones, que van, ¿no es cierto?, como procedimiento a permitir que evitemos exponer la dentina al medio oral, y con ello vamos a poder realizar estos procedimientos adhesivos en superficies libres de contaminación y limpias. En términos generales, respecto del tallado, este se inicia en oclusal. Se limita la cavidad en sentido vestíbulo-linguopalatino y se extiende a los cajones proximales y o caras libres. Para ello vamos a utilizar piedras y fresas adecuadas de acuerdo a las características que tenga nuestra preparación. Cuando nosotros realicemos una eliminación de caries o de una restauración defectuosa, hay una serie de secuencias en pasos que tienen un orden lógico que terminan en el entallado de la cavidad. Con esto quiero decir que nosotros, una vez eliminada la lesión, debemos considerar el sellado de la dentina, y es probable que en este tipo de restauraciones vamos a tener que no solamente sellar la dentina, sino que colocar un protector dentino pulpar o posiblemente hacer una reconstrucción. Por tanto, la etapa de tallado de la cavidad es una etapa secuencial, donde nosotros debemos lograr paredes ligeramente divergentes hacia la superficie oclusal y con ángulos internos redondeados. Para tallar esta preparación cavitaria vamos a utilizar piedras de diamante con una forma específica, troncocónica o cilíndrica, de punta redonda y de grosor de grano decreciente, para poder hacer el tallado y la terminación. A su vez, vamos a poder utilizar fresas multihojas para la terminación y alisado de paredes. La granulometría de las fresas contribuye al acabado y pulido de la preparación. Es por ello importante que nosotros seamos secuenciales en su uso, ya que de esta forma vamos a poder corregir pequeños defectos y remover ciertas irregularidades, acabando una superficie lisa, que es lo que necesitamos lograr. Otra consideración importante respecto de las piedras, además de que la parte activa tenga la punta redonda y su forma, que debe ser troncocónica o cilíndrica, es elegir correctamente el tamaño. Eso quiere decir que en extensión actúe en toda la cara de la preparación. Las fresas de acabado de paredes y ángulos tienen también diámetros y longitudes que nosotros debemos considerar de acuerdo a la preparación en la cual estemos trabajando. Van a mantener este extremo redondeado y nos va a permitir obtener paredes más lisas, además de mantener la expulsividad. Ustedes como alumnos pueden ir armando u organizando su propio set de trabajo. La idea es que se vayan organizando y tengan todo lo necesario para poder realizar las preparaciones. Por tanto, esto es una elección específica de acuerdo a la necesidad de la planimetría cavitaria que ustedes están llevando a cabo. Recuerden que en el semestre pasado vieron restauraciones indirectas. Por tanto, ya tienen conocimiento respecto al diseño de estas configuraciones que son clásicas en preparaciones para restauraciones indirectas, clasificándose en inlay, onlay y overlay. Estos diseños dependen del remanente coronario posterior a la eliminación de caries, teniendo en cuenta el grosor de las paredes y la extensión de la cavidad. Entonces, la clasificación describe
los ILEs como restauraciones indirectas estrictamente intracoronarias, es decir, no tienen ningún tipo de envolvimiento de cúspides. Los OILEs, en cambio, son restauraciones extracoronarias con envolvimiento cuspídeo, y los overlays son restauraciones con envolvimiento cuspídeo y además recubren las cúspides. ¿Cuándo hacer un rebaje cuspídeo o cobertura de cúspides? Recuerden que cuando decidimos hacer una incrustación, generalmente la estructura dentaria ya viene intervenida. Es decir, puede ser que tenga restauraciones antiguas que pueden estar en mal estado, o si no, puede estar en una condición de estructura debilitada por lesiones de caries, que también nos va a conllevar a tener que tomar este tipo de decisiones. Por tanto, se hace necesario considerar que teniendo ya preparaciones MOD, estas reducen la resistencia del diente en un 59%. Por tanto, deben considerar recubrir oclusalmente preparaciones que superan la mitad de la distancia intercuspidea vestíbulo-linguopalatino. Otra forma de verificar esto es realizando la evaluación del grosor de las paredes, que es lo que se ve en la otra imagen, para considerar posibles reducciones cuspídeas. Y si la preparación, en el mejor de los casos, no tiene paredes debilitadas, no presenta crack, ni fisuras dentinarias, no es necesario rebajarla. Si nos encontramos en la situación de tener paredes cavitarias debilitadas, presencias de crack o fisuras dentinarias, debemos considerar realizar una cobertura cuspídea en esas paredes. Por tanto, la preparación ya no podrá ser un inlay y tendrá que corresponder a un onlay o a un overlay. Tenemos que considerar además en la reducción o rebaje cuspídeo una consideración importante que tiene que ver con la vitalidad del remanente. Es decir, en dientes vitales cuyas paredes miden menos de 2 milímetros de grosor, se considera necesario hacer un rebaje cuspídeo. En cambio, en dientes desvitales cuyas paredes midan menos de 3 milímetros de grosor, también es necesario realizar. Todo esto debido a que aumenta el riesgo de fractura que estos dientes presentan. Y esto se agrava aún más cuando se trata de cúspides de soporte. El rebaje cuspídeo además asegura grosores mínimos para el material restaurador, que pueden variar entre 1,5 y 2 milímetros dependiendo del material. El riesgo de fractura también debe evaluarse antes y después de finalizar el tallado de la preparación cavitaria. En dientes tratados endodónticamente, también debemos considerar otro factor fundamental, que es el riesgo biomecánico del remanente. Es decir, debemos tomar en cuenta la consideración de diseño de estos dientes tratados endodónticamente, incorporando lo que se llama el riesgo de fractura. Eso tiene que ver con que la cantidad de remanente dentario es inversamente proporcional al riesgo de fractura y directamente proporcional al tamaño de la cavidad, y una cavidad amplia tiene mayor riesgo de fractura. Requisitos del diseño. Las incrustaciones requieren paredes expulsivas, en este caso de resinas indirectas, de 5 a 15 grados, ángulos internos redondeados para evitar la concentración de fuerzas nocivas y sin retenciones adicionales debido a que se pueden fracturar. Estas preparaciones no requieren biseles cabos superficiales, pero sí debemos redondear o biselar el ángulo axiopulpar. Los márgenes deben terminar al menos en junta de tope. Respecto del ancho de la preparación cavitaria, este en sentido de amplitud, vestíbulo lingual o palatina del cajón oclusal debe ser mayor a 2 milímetros. En cuanto al ancho de la zona de los istmos del cajón oclusal, también debe ser mayor a 1,5 milímetros. Y los márgenes supragingivales idealmente en esmalte.
En el caso de que nuestra preparación requiera un rebaje cuspidio o reducción cuspidia, como mínimo debe ser de 1,5 a 2 milímetros, ya que deben considerar el material restaurador a utilizar y la función oclusal de la cúspide. Otra consideración importante tiene que ver con las paredes axiales de los cajones proximales, que deben converger a oclusal. Respecto de los cajones proximales, deben liberar el contacto entre el margen cavitario y la cara proximal del diente vecino. La pared vestibular y o lingual se extenderán en sentido vestíbulo-lingual hasta que el contacto desaparezca. El motivo de liberar este punto de contacto entre los dientes vecinos es para que la preparación tenga espacio suficiente para el material de impresión y a su vez para el material restaurador. Y esta debe ser aproximadamente de 0,5 milímetros. Si tenemos un contacto proximal que se encuentra solo en el margen cabo de la pared gingival y hay un buen ancho de esmalte y además es supragingival, para mantenerlo al mismo nivel pueden pulir en forma paralela la cara proximal, resguardando, eso sí, como mínimo los 0,5 milímetros de separación. Las terminaciones cervicales que permiten una uniformidad en el espesor del material restaurador que vamos a utilizar son el bisel largo o chaflán ancho, que se puede realizar con una fresa de terminación redondeada, y el hombro redondeado, que se realiza con una fresa de punta plana con ángulo redondeado, que podría ser también una troncocónica. Estos serían dos ejemplos de terminaciones cervicales que podríamos utilizar. Para terminar con el diseño de la preparación cavitaria, respecto de las terminaciones para incrustaciones que tengan que ver con protocolos adhesivos, inlay, overlay, overlay, nosotros podemos encontrar tres tipos de terminaciones. Junta de tope o butt joint, que es una de las más adecuadas para las técnicas adhesivas. La reducción sigue la inclinación de las cúspides y el surco principal está indicada para reducir cúspides y proteger el remanente dentario de las cargas oclusales. También se indica cuando hay fracturas de cúspides en el tercio oclusal y en presencia de severas abrasiones, erosiones, con la posibilidad obviamente de aumentar la dimensión vertical. La segunda terminación son las preparaciones biseladas, similares a las puntas de tope, pero con la posibilidad de preparar un bisel inclinado de 45 grados o más, con una amplitud o longitud de 1 a 1,5 milímetros en las caras vestibulares. Está indicada principalmente cuando hay una necesidad estética en cúspides, por ejemplo, vestibulares, para una transición gradual diente-restauración. También se indica cuando hay una amplia superficie de esmalte y se requiere mejorar la adhesión de la restauración. Y por último, el hombro redondeado, que es una preparación realizada en la periferia de al menos 1 milímetro de grosor y se indica especialmente cuando hay fracturas cuspidias que lleguen hasta el tercio cervical. Recuerden el diagrama del inicio de la clase donde se presentaban las tres técnicas disponibles y sus alternativas en cuanto al uso o no del sistema CAD/CAM. Entonces, podemos decir que las técnicas de impresión que vamos a considerar en esta etapa sería la técnica análoga, que tiene que ver con el uso de las siliconas, que pueden ser de adición y condensación, los que nos van a permitir obtener modelos, ¿no es cierto?, mediante un vaciado de la impresión, y este modelo va a ser principalmente en yeso extraduro, con una gran reproducción de detalles. Y la otra técnica es la digital, donde utilizaremos estos escáneres que pueden ser intraorales o escáner de laboratorio. Como material, las resinas indirectas han ido evolucionando y así tenemos lo primero que apareció, que fueron las resinas indirectas de composite de primera generación,
en el año 80 que venían a solucionar las principales desventajas de las resinas compuestas directas de la época, ¿ya? Eran confeccionadas utilizando resinas compuestas de micro y relleno que posteriormente eran sometidas a una polimerización secundaria. Como desventajas tenían una unión deficiente entre la matriz orgánica e inorgánica, resistencia al desgaste baja, alta incidencia de fractura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es por ello que surgen la segunda generación de resinas que logran mejorar mediante la adición de materiales de fibra, ¿ya? Y la composición de la resina se modifica a su vez incorporando una relación de 2:1 de un relleno inorgánico microhíbrido a la matriz orgánica, lo que iba a mejorar las propiedades mecánicas de resistencia al desgaste y disminuía también la contracción de polimerización, ¿ya? Dentro de las técnicas de polimerización a las cuales eran sometidas estas resinas, teníamos múltiples, entre las cuales aparece la polimerización por temperatura en hornos especiales, la polimerización fototérmica, etc. Dentro de las marcas comerciales de resinas indirectas de segunda generación, encontramos, por ejemplo, Belglass, Arglass, Adoro, Trescera, que surgieron ya que lograron mejorar aspectos de estructura y composición. Y dentro de las que lograron un refuerzo estructural mediante la adición de materiales como fibra, está Vectris, Fibercore y Everstiffnet. Estas resinas indirectas de composite se presentan en jeringas de 4 a 27 gramos y tipo flow. En la composición se basa principalmente en una matriz orgánica cercana al 30% del volumen, peso y un 70% de relleno inorgánico cerámico de tipo microhíbrido o nanohíbrido, mientras que la gran mayoría son radioopacos, algunos mantienen partículas de fibra de vidrio en su matriz. Dentro de las polimerizaciones, esta es por luz seguido de calor mediante un horno a temperatura de 110 a 150 grados. Marcas comerciales que podemos encontrar: Ceramate, Nexto, Symphony, por dar algunos ejemplos. Las marcas comerciales que mencionamos anteriormente están enfocadas en un método tradicional de resinas indirectas de composite y son confeccionadas por el laboratorista como una restauración estratificada, como se esquematiza en la imagen, donde tenemos distintas capas de este material. En cambio, en los sistemas digitales o CAD/CAM funciona en base a bloques de estos materiales preformados que son fresados para obtener la restauración, que luego puede ser tincionada por el odontólogo o el laboratorista. Dentro de los bloques para el sistema CAD/CAM encontramos principalmente los bloques de resina y los bloques de cerámica híbrida, que son infiltrados de resina, los que se indican principalmente en restauraciones unitarias. Como diferencia de lo que es la confección, esta tiene que ver con la fabricación, que es a alta temperatura y alta presión. Por ende, tienen una mayor conversión de monómero a polímero, una mayor resistencia mecánica, mejores propiedades estéticas, fácil pulido, módulo elástico semejante a la dentina y baja incidencia de fracturas marginales. Dentro de las marcas de resina indirecta de composite,
el sistema CAD/CAM, podemos encontrar Tetris CAD, Shofu Block HC, Brilliant Crios, entre otras, y como único bloque de cerámica híbrida, Enamic. Dentro de las indicaciones que podemos encontrar para efectuar resinas indirectas, tenemos la alta estética como demanda habitual en los pacientes actualmente, lo que ha llevado a desplazar tanto las amalgamas como las incrustaciones metálicas. Otra indicación tiene que ver con la fractura de cúspides, dientes debilitados o defectos estructurales, sustitución de restauraciones metálicas en el caso de galvanismo o pacientes alérgicos a metales, armonización de pequeños espacios interproximales, dificultad de técnica a mano alzada para colocar matrices e insertar el material, oclusión favorable, corrección de posición de dientes extruidos o en infraoclusión, pérdida de la dimensión vertical en caso de abrasiones o atriciones, coronas clínicas cortas, apoyos protésicos, dientes tratados endodónticamente y cavidades amplias, preparaciones clase 1 y clase 2. Básicamente, dentro de las contraindicaciones o limitaciones de las resinas indirectas, tenemos los pacientes con alto índice de caries, hábitos parafuncionales, ausencia de esmalte en los bordes cabo, cavidades subgingivales y cuando no es posible colocar aislamiento absoluto durante la cementación. Ventajas que en las resinas indirectas podemos encontrar como restauración es que tenemos un mayor grado de conversión de polimerización y menor grado de contracción de polimerización, una mayor estabilidad cromática y una mejor adaptación marginal del sellado, correctos contornos proximales, contactos, anatomía y estética mejorada, mejor absorción de las tensiones y menor abrasión de la dentición antagonista, además que se pueden reparar intraoralmente. Y como desventajas encontramos el mayor tiempo clínico asociado a las etapas de la técnica, un mayor costo debido a que ocupa etapas de laboratorio y cementación, que vendría siendo la etapa crítica. Durante las etapas clínicas de las restauraciones indirectas adhesivas, en el 2015 Yadiecki describe 4 problemas más comunes de encontrar, entre los cuales tenemos el tejido de conservación, es decir, el remanente, ya que posterior a un diseño de una preparación cavitaria tenemos que considerar grosores mínimos del material restaurador y la reducción de altura de paredes debilitadas con curvatura cuspidia puede llevar a una pérdida excesiva de tejido sano. Una segunda consideración tiene que ver con la toma de impresiones. Una tercera tiene que ver con la cementación adhesiva, ya que los márgenes cérvico-proximales, cuando se ubican muy subgingivalmente, son de difícil acceso y dificultan el aislamiento y con esto la cementación adhesiva. Y por último, las restauraciones provisionales. Recuerden que las restauraciones temporales con acrílico son convencionales y demoran tiempo, además que el cemento puede contaminar la interfaz, mientras que los provisorios temporales de fotopolimerizado se pierden fácilmente y provocan una sensibilidad después de algún tiempo debido a fugas o contaminación de la dentina. Dietche y Spreafico logran abordar los problemas clínicos más comunes en restauraciones indirectas previamente descritos, proponiendo introducir un protocolo de tratamiento donde a partir de la base del aislamiento absoluto se integran procedimientos clínicos como la doble capa de adhesivo o sellado inmediato de la dentina, que mejora la fuerza de unión del adhesivo, presenta menores formaciones de gap y muestra una disminución de la microinfiltración bacteriana y una disminución de la sensibilidad dentinaria. Consiste en una técnica adhesiva que se realiza sobre la dentina recién cortada. El segundo punto tiene que ver con la optimización del diseño de cavidades. Es decir, posterior a la aplicación del adhesivo se utiliza un revestimiento de resina fluida de alto relleno para rellenar los socavados y dar una forma más ideal a la cavidad. De esta manera logramos conservar
una mayor cantidad de tejido dentario sano. Posteriormente, como tercer punto, viene la reubicación del margen cervical o elevación del margen profundo. Es decir, dejar márgenes idealmente supragingivales que faciliten las etapas de impresión y cementación, donde se ubica una matriz en el área cervical y se aplica una capa de resina compuesta, que puede ser fluida o convencional, o una combinación de ambas, para reposicionar este nuevo piso cervical sobre el margen gingival. Y por último, la cementación adhesiva controlada. Como hemos podido ver en esta clase, para la confección exitosa de restauraciones como lo son las resinas indirectas, debemos conjugar una serie de factores, por ejemplo, las que tienen que ver con el profesional, el juicio clínico, la preferencia, la adaptabilidad, sus conocimientos para poder elegir instrumental en cuanto a variedad, también su preferencia y cómo realizar una correcta planimetría de la preparación como objetivo final. A su vez, el paciente también cumple un rol fundamental, ya que debe implicarse en su tratamiento, es decir, debe actuar con responsabilidad, debe participar, es decir, entender y comprometerse. Y esto va a generar un mejor pronóstico tanto a mediano como a largo plazo. Por último, recordarles que nuestro objetivo final es entregar un plan preventivo integral, es decir, manejar al paciente como un todo, evaluar en qué impacta o cómo puede afectar tanto en forma personal como en su entorno las actividades que nosotros realicemos en ellos. Y eso va a generar un impacto y a la vez nos va a permitir ser profesionales integrales respecto a la rehabilitación de un paciente.